Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy, que es miércoles, estamos ya a 10 del mes de septiembre del año 2025. Con nosotros está, ya lo habíamos anunciado, Juan Valdés, quien es experto en el tema educativo, ha sido profesor de inglés por inmersión, el creador del modelo de inglés por inmersión, uno de los modelos más exitosos en temas de educación en un segundo idioma en la República Dominicana. Es también director de un colegio bilingüe en el país y, por supuesto, es un asiduo asistente a este programa porque yo, en mi caso, y creo que de todos nosotros, lo respetamos mucho por el nivel de conocimiento que tiene sobre este tema. Buenos días, Juan, ¿cómo le va? Muy bien. Ya usted es amigo de nosotros. Así es, es un placer estar acá con ustedes. Estoy acá en calidad de presidente del colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, que es la instancia de la sociedad civil que está hoy en día velando por el derecho constitucional de todos los dominicanos a una educación pública de calidad. Comencemos por ahí. Dice la Asociación Dominicana de Profesores en un comunicado del fin de semana que faltan pupitres, o sea, espacio más que pupitres, ¿verdad? Porque un pupitre se manda a hacer, no, espacio en las escuelas para alrededor de 160,000 estudiantes que hoy no pueden ir a clases por no tener disponible ese espacio. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, yo soy el director del Observatorio Educativo de la ADP, de la Asociación Dominicana pues usted de lo Profesores. conoce mejor que yo el tema. No, el estudio lo hice yo. Mírenlo. Usted hizo el estudio. Sí, la investigación. Nosotros tenemos lo que se llama el Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, que es un sistema computarizado que da seguimiento día a día al acontecer de las escuelas públicas con más de 180 indicadores en todas las dimensiones de lo que es la educación pública según la normativa vigente. Este ha sido el peor inicio de año escolar que hemos tenido en todo lo que va del siglo XXI. Nunca la educación pública había estado en una condición de atraso como lo está hoy en día. Realmente, más de 500,000 de niños dominicanos se quedó fuera de la escuela. 500,000, no 160,000. No, si usted lee el estudio de mayo de este año de la Oficina Nacional de Estadísticas, que se titula Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, descubrirá que tenemos más de 600,000 niños del nivel inicial de 1 a 5 años de edad que no tiene cobertura escolar. El país tiene 1,069,000 niños de 1 a 5 años de edad, que deben ir desde párvulo hasta lo que es preprimario. Que es, mucha gente no lo entiende, mucha gente confunde lo que es la obligación de un padre de llevar a sus hijos a partir de los 5 años de edad a la escuela, con el derecho de toda la ciudadanía dominicana a ingresar a la escuela a partir de los 45 días de edad. El diseño curricular del nivel inicial, desde el año 2014, le da ese derecho. Yo invito a todo el mundo a que lea lo que se llama el diseño curricular del nivel inicial, la página número 26 de ese diseño, donde te dice los diferentes grados que un niño en la República Dominicana puede atravesar y debe. Y entonces aquí tenemos unos 384,000 apenas en la escuela, en el sector público y privado, porque el sector público apenas cubre 217,000 niños. El resto lo cubrimos en el sector privado. Entonces, lo primero es que aquí se le está negando el derecho constitucional a más de 500,000 de niños a la educación en cobertura. Ahora, en términos de calidad... Vamos a aclarar algo, Juan. El tema es que eso no ocurre en las familias de ingresos más elevados. Claro que no. Todo el que puede lleva a su hijo a un colegio privado. Nosotros ponemos, yo recuerdo, mis 3 hijos fueron a algo que se llama nido. Sí. Nido, que se llevaban, lo dejamos ahí, dormían, jugaban, le enseñaban, era como el ingreso a la escolaridad. Es así. Y ahí duraban 4 años entre nidos. No recuerdo cómo se llaman los demás, ¿verdad? Hoy duran 5 Estimulación años, temprana. que es un derecho. Pero nosotros lo podemos llevar, los que tenemos mayores ingresos. Entonces, a lo que se está incluyendo la población más pobre del país. Eso es así, porque tú de ese 1,069,000 niños apenas tienes 217,000 en las escuelas públicas. O sea, primero, en términos de cobertura, tanto en el nivel inicial, primario y secundario, cientos de miles de niños se quedan fuera de la escuela porque no lograron construir las 10,000 aulas que en el año 2019
se diagnosticó. Recuerden que el proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. Este es mi gobierno. Y quien trabajó el proyecto de educación de este gobierno fui yo. De su programa de gobierno. Pero bueno, es que ese es el hecho. O sea, entonces, lo que está escrito en su programa de gobierno. Que el proyecto de educación del gobierno, correctamente. ¿Y qué pasó en el camino? Incompetentes. El sistema educativo dominicano es dirigido por un gabinete totalmente incompetente. No tienen las destrezas ni de gestión ni de ejecución del sistema educativo. ¿Cómo tú explicas que hoy los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana, los indicadores oficiales, sean inferiores a los del año 2019? Juan, tú estás dando un panorama realmente tétrico de la educación en la República Dominicana. De acuerdo a tu valoración, ¿cuánto hemos retrocedido? Bueno, yo te puedo decir que si lo vemos desde las diferentes dimensiones de lo que es calidad educativa, vamos a empezar por la coherencia entre los fines educativos del sistema dominicano y las acciones que se toman. En términos de coherencia, no tenemos ninguna coherencia hoy en día. Cuando a ti te dicen que se quiere mejorar el problema del aprendizaje de matemáticas y comprensión lectora en el nivel primario, y tú ves que lo que hace el Ministerio de Educación es ilegalmente, al margen de la ley de compras y contrataciones, darle 3 contratos a UNICEF por más de 800 millones de pesos para que haga un proyecto de aprendizaje con base, sin ninguna base científica, te dice que están perdidos. Si te vas a lo que son los procesos, en la educación tú tienes procesos, tienes insumos, tienes actores. Vamos a los procesos. Hoy en día, un tema tan importante como la formación y la capacitación de los maestros está en su peor momento de la historia, porque en el año 2018 y 2017 aquí se evaluó a los maestros dominicanos y quedaron en ciertos rangos de desempeño. Señores, en los pasados 5 años no ha habido un solo programa de formación docente que se base en un diagnóstico de las necesidades formativas de los maestros. Aquí se desperdician más de 4,000 millones al año, dándole diplomados, posgrados, maestrías, cursos, enriqueciendo grupos universitarios y grupos empresariales con todo tipo de contratos que no tienen un efecto en la mejora del aprendizaje ni de la enseñanza en la escuela. Si te vas a la parte de la corrupción, hoy en día tenemos el mayor retroceso en la corrupción educativa. ¿Por qué? Porque es que las contrataciones al PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos en contrataciones directas que no han producido ningún impacto en la mejora de la calidad de la educación. Tú tienes instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, 1.400 millones en contratos ilegales que no han dado ningún resultado en la mejora de la educación pública. El mismo PNUD. Tú tienes todo tipo de instituciones. El mismo UNICEF, que aunque hace un buen trabajo en la protección de los niños, pero no es una institución especialista en la enseñanza de matemáticas y de lenguaje. Entonces, no tienes un sistema educativo mejor organizado, porque realmente lo que ves es una desorientación total. Señores, es injustificable que hoy, aunque la ley exige que a los profesores se les evalúe cada 3 años, y debió hacerse en 2021 esa evaluación, no han sido evaluados. ¿Pero por qué razón no ha sido evaluado? Por la corrupción. El exministro Ángel Hernández. Yo quiero tratarte ese tema. El exministro Ángel Hernández introdujo a la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, donde yo era uno de los miembros, a la empresa que se llama OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Esa es una empresa que no es un organismo multilateral, aunque se llama Organización de Estados Iberoamericanos. Es simplemente una empresa que tiene en este país muchas ventajas y exenciones fiscales y hasta judiciales. Por acuerdo con el Estado Dominicano, erróneamente. Le han dado todo tipo de contratos. En esa ocasión, después que duramos 2 años preparando la evaluación de los maestros, y yo fui parte de esa comisión, nos salen Ángel Hernández y Fran de Olio, su viceministro de acreditación, con que ya tienen el contrato adjudicado. Y preguntamos, ¿a quién? A la OEI. Digo, pero la OEI es parte de la comisión. Usted no puede ser un miembro de la comisión oficial del ministerio y ser el contratista por 599 millones de pesos de esta evaluación. Que al final lo que iban a hacer era subcontratar una empresa mexicana que se llama el Ceneval.
Te vas al tema del día a día de la escuela. Mire, yo todos los días voy a las escuelas públicas a supervisar, a hacer mis investigaciones y mis estudios. Señores, las escuelas públicas dominicanas no tienen agua potable. Ayer yo estaba en una escuela en Santo Domingo Este, donde es una escuela de jornada escolar extendida con más de 1,000 niños. Y todos los días hay que despachar a la 1. Y la gente dice, es la ADP que quieren que despache. No, son los padres y los niños. ¿Ustedes saben por qué lo despachan? No me digan que es porque los sanitarios están llenos de materias fecales. Esa es una de las razones. Míralo ahí. ¿Pero por qué? No, los niños no aguantan después del mediodía. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen en la nómina supuestamente a 13 personas, son 5 edificios con más de 1,000 niños y tienen a 13 personas de mantenimiento, pero solo hay 3. Uno dice, ¿y dónde están los otros? Los otros 10. Corrupción, botellas, nominillas, botellas. Entonces, ¿qué pasa con la escuela? La escuela es un ambiente que debe tener mínimamente condiciones de higiene. No hay agua, no hay personal de apoyo, tienen un déficit de docentes. Yo quiero que ustedes vean lo que aquí llaman desayuno escolar. Es un desastre. 5 días a la semana, un pan sobado, o una masita, o un muffin, un bizcochito, con un cuartillo de leche descremada, que lo almacenan en esas mismas escuelas por meses. Entonces, la nutrición es vital para que el cerebro humano, el cerebro del niño pueda educarse. O sea, en el desayuno escolar, déjeme preguntarle algo, no hay nada de proteínas con esa descripción que usted me hace. No, eso es 5 días a la... ¿Y cómo un cerebro en desarrollo, en crecimiento, puede asimilar algún tipo de enseñanza si no tiene proteínas? Bueno, ellos al mediodía le dan, yo estuve allá ayer, los acompañé en el desayuno y en el almuerzo. Yo quiero que usted vea lo que es el almuerzo. Te dice, le incluimos fruta. Bueno, le dan un guineo un día, o el otro día melón y cosas así. Pero el problema está, señores, en que aquí ven la educación pública. ¿Pero qué le dan en el almuerzo? A ver, ¿qué le dieron ayer en el almuerzo? Ayer había sardinas, había de esas de lata, había arroz y había una ensalada cuando fui ayer a supervisarlos. Ahora bien, hablamos de cantidad, de calidad y sardina de esa de lata, ¿verdad? Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Porque son muy baratas. Que los niños tienen que comer en las aulas. El aprendizaje. No hay comedores. ¡Qué desastre! En el 70% de las escuelas públicas tuvieron que tomar los salones de actos, los comedores y hasta las cocinas y convertirlas en aulas. Porque es que ellos no han construido las aulas. Han pasado 5 años de gobierno y no han sido capaces de construir las aulas. Por eso se queda más de 500,000 de niños fuera de la escuela. Pero los que sí logran ir a la escuela, lo hacen en condiciones inhumanas. Donde no hay higiene, no hay condición de convivencia para el ser humano. Mira, a los niños de este país que van a las escuelas públicas, los están educando con un complejo de inferioridad, con la autoestima en el suelo, con un complejo de pobreza. Aquí como que intencionalmente se están asegurando de mantener un sistema de castas sociales. Porque un niño no es simplemente comer e ir a la escuela. Ir a la escuela no es ninguna garantía de educación. La educación no es ir a la escuela. Yo insisto, como acreditador internacional de centros educativos, de que en este país no hay escuelas públicas. Aquí hay guarderías públicas. Tú llevas a los niños y los guardas ahí durante 8 horas y hacen lo que puedan hacer. Pero en temas de supervisión y control de la calidad, monitoreo, seguimiento, evaluación, aquí no hay ninguna. Aquí se le ha hecho un daño al país con la aprobación del 4% del PIB en el presupuesto para educación. Esa lucha que encabezó mucha gente, me imagino que usted estaba ahí también. Claro. Pero que usted chequea los nombres de las personas que han sido ministros de educación, incluyendo a este que está en este momento. Ninguno han sido educadores conocidos, y de ahí salen muchos proyectos presidenciales y ahora aparentemente proyectos económicos. Mire, aquí han mercantilizado la educación pública. Eso es simplemente un botín, un negocio para grupos de intereses económicos. Hemos tenido un grupo de incompetentes, inexpertos dirigiendo la educación dominicana. Ninguno es experto en educación escolar. Exacto. O sea, yo le puedo decir a usted la verdad. Yo me reúno con muchas veces las autoridades en nombre de la ADP, muchas veces, y lo que más brilla es la impericia. No son expertos en educación. Yo digo que son incompetentes porque una competencia es saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Entonces,
Usted puede decir, por ejemplo, que quien más daño le ha hecho aquí a la educación en los pasados 5 años se llama Ángel Hernández. Ángel Hernández era una persona con un doctorado en educación, que es un saber, pero no supo hacer, no supo ser, no supo convivir. Y lo que hizo fue llegar ahí a beneficiar a grupos universitarios. Y de los cuales él es parte. Pero Ángel Hernández llegó al nivel de ser ministro de Educación y tener contratos con el INAFOCAM, que es un instituto del mismo Ministerio de Educación, por decenas de millones de pesos, violando la ley a la franca, con el apoyo de Carlos Pimentel y de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que se hizo de la vista gorda. Yo he desafiado a Carlos Pimentel públicamente a que le explique a este país cómo, siendo él director de compras y contrataciones desde 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la OEI y muchos otros, tienen contrataciones directas con el gobierno dominicano por miles de millones de pesos. Bien. Y aquí la educación no va para ningún lado. Aquí la educación pública está peor que hace 25 años. Ay, señor Valdés, mire, nosotros tenemos meses, desde que yo soy parte de este programa, hablando del problema de educación. Primero porque me apasiona, porque lo amo y es un problema nacional, pero también con un interés propio. Pero escucharlo a usted hablar es como escuchar otras personas que han venido también, panelistas, a hablar del problema de la educación en la República Dominicana. Yo entiendo como educadora que nosotros, mucho de lo que estamos hablando como usted, tenemos la solución y sabemos cuál es el problema, dónde está la raíz y cómo se soluciona para que mañana los dominicanos tengan una educación de calidad. Sin embargo, pareciera que de las personas que llegan a posiciones que tienen que tomar dirección, no las realizan. Mi pregunta viene sobre todo, ¿qué medidas para futuro inmediata usted recomendaría para blindar el sistema educativo dominicano ante la corrupción? Porque nosotros no hemos llegado con un 4% a alcanzar ni siquiera lo mínimo que es tener las aulas. Imagínate el sistema educativo y las clases y la calidad de la educación. ¿Qué podríamos hacer como para que esto no siga pasando? Porque es que cada año, cada día hablamos del mismo problema y de las mismas soluciones. Mira, el doctor antes de mi entrada a esta sección hablaba de lo que va a pasar en este país. En mi opinión, esto solo lo salva el activismo social. Aquí ningún funcionario del gobierno va a salvar la educación dominicana. Eso es una farsa, eso es una ilusión. Noam Chomsky tiene un libro que se titula Ilusiones necesarias, que te habla del control mental de las poblaciones y de la manipulación mediática y cómo se vive engañando a los pueblos con promesas eternas que nunca llegan. Yo creo que ya los hechos deben decirle al pueblo dominicano que es hora de que nosotros recuperemos el activismo social. Yo, como presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, no confío ni en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, ni en la Contraloría General de la República, que son las dos instancias que están ahí para supervisar y controlar las contrataciones públicas. ¿Cómo puede explicar la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones, insisto, que organismos multilaterales como el PNUD, al margen de la ley de compras y contrataciones, tengan miles de millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación? Eso es lo primero. Nosotros, como especialistas en educación, podemos decir, y si nosotros vemos en nuestras investigaciones que son empíricas del día a día de la escuela, que ninguno de esos contratos ha dado al traste con alguna mejora en la calidad educativa, estamos viendo que aquí lo que hay es una falta de voluntad política. Si tú me preguntas cuál es el principal problema de la educación, en mi opinión hay 3. El primero es la falta de voluntad política. El gobierno dominicano no quiere que mejore la educación dominicana. Si quisiera, nombraría gente competente ahí para dirigir el ministerio. De ahí viene la segunda problemática. Es que tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación. Usted tiene gente ahí que por lo que brilla es por el tercer problema, la impericia. No son expertos en educación escolar y no tienen ni la gallardía ni el valor de enfrentar los problemas. Porque cada cual ahí lo que está resolviendo su problema personal. Aquí es penoso que el pueblo dominicano, y con todo respeto se lo digo a mis conciudadanos, hayan ya hasta perdido la valentía y permitir que se burlen de ellos día a día, como se está haciendo aquí con la educación dominicana. Porque esto es una burla. Cualquiera que tenga algún nivel de pericia en educación sabe que aquí la educación está en su peor momento de la historia. O cualquiera que como yo va todos los días a las escuelas públicas a hacer levantamientos, a hacer sondeos, a sufrir como yo sufrí ayer, la escuela en la Avenida de las Américas que yo fui,
Tú tienes 32 niños en un espacio que es la mitad de esta cabina, frente a frente cada uno, sin ventilación, sudados, que ya no podían más a las 10 de la mañana, en un nivel que es primero de primaria. ¿De qué eran las paredes? Las paredes de cartón. ¿De qué eran las columnas? De madera, llenas de calcoma. Eso se cae y mueren cientos de niños ahí. Y lo que van a venir es, lo sentimos mucho, vamos a construir otra escuela. El pueblo dominicano ya tiene que pararse. Tiene que entender que aquí no hay intención del gobierno dominicano de mejorar la educación pública. Juan, aquí lo que hay ya, se lo digo a todo el pueblo dominicano, es que recuperar la veeduría social, el activismo social. Para allá voy. Porque yo creo en los hechos. Andrew Carnegie decía que con el pasar de los años, él aprendió a creer muchísimo más en lo que los funcionarios públicos hacen y muchísimo menos en lo que dicen. Aquí no es que vamos a combatir la corrupción con una APP. Eso es una burla a este país. Porque los hechos son los que te dicen qué es lo que se está haciendo aquí. Y la educación dominicana, señores, aquí vamos a terminar peor que Haití si seguimos así. Y los organismos que tienen que estar de la sociedad civil, inclusive los gremios, todos, que deberían estar al frente de esto, somos los que tenemos que unirnos ahora. Aquí lo que salva la educación dominicana no es otra cosa que el activismo social. Juan, cuando usted habla de activismo social, usted habla de movilización social, protesta, de las grandes manifestaciones, de salir a la calle a protestar. Pero definitiva, sí. Es que yo todavía no entiendo. Se lo atribuyen a muchos en la historia, pero yo no sé cómo es que la gente cree que vamos a lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, ya nosotros hemos obedecido las leyes, hemos participado en todo tipo de acción racional y cívica para lograr que se cumplan con nuestros derechos ciudadanos. ¿Qué es lo que el pueblo está esperando? ¿Más promesas? Señores, aprendan a creer en lo que la gente hace, no en lo que la gente dice. Mire, quienes dirigen hoy este país, sobre todo el sistema educativo, no son expertos en educación. No envían a sus hijos a una escuela pública. Yo voy a creer que aquí hay voluntad política de mejorar la educación cuando fuercen a todos los ministros y a los viceministros a enviar a sus muchachos a la escuela pública. No, a nosotros, a cualquier persona Vamos de clase media. Sí, es verdad que hay un compromiso. También a los docentes del país les digo, dejemos de creer cuentos. Juan, una última pregunta, porque ya casi tenemos que irnos, lamentablemente, porque es un tema que apasiona, como dice Virginia. Mire, ¿en qué está el programa que fue de su autoría? Usted encabezó uno de los programas más exitosos en temas educativos que ha tenido el país, que es el tema del inglés por inmersión. El inglés por inmersión continúa hoy en día. En los últimos 20 años ha beneficiado ya son cientos de miles de personas. Bueno, ahí están los call centers llenos de dominicanos ganando pero dinero en eso. El problema no está a nivel del inglés por inmersión. El inglés por inmersión ha sido un programa exitoso porque es de educación superior. El problema del inglés en este país está a nivel escolar. El inglés como asignatura se introdujo en la educación pública justo con la muerte de Trujillo en el año 1960. Claro, cuando yo fui a primaria me daban inglés. Entonces, hoy en día da vergüenza, aunque yo soy director de un centro bilingüe internacional y la colega también lo es, da vergüenza que tú tengas que ser rico o clase media para aprender una materia que es oficial en el currículo hace más de 60 años. Y que el inglés siga siendo un lujo solo de los colegios bilingües o de los institutos. Lo peor de esto es que este gobierno destruyó el programa que yo creé, que era el proyecto Bachilleres Bilingües Productivos, porque yo me negué a darle una comisión a un funcionario público que yo denuncié, que lo llevé al Palacio la grabación, que tiene la grabación de todo, que lo tiene Carlos Pimentel, lo tiene el Contralor General de la República, lo tiene el Presidente de la República, todos, porque yo llevé a Palacio esa grabación, lo sometí a la justicia y le gané. Y esta gente, desgraciadamente, ¿sabe lo que están haciendo con el inglés? Un contrato ilegal de $15 millones con el PNUD para enseñarle inglés a los niños. ¿Y saben qué es lo que hacen? Le dan una clave de acceso a una página web. Ya. Qué barbaridad. Ese es el programa de inglés. Los niños no aprenden inglés así, primero. Segundo, los niños no tienen internet. Los niños no tienen computadora ya. O sea, aquí se están robando el dinero de la educación pública, burlándose del pueblo dominicano, y lo que están es llevando a la educación dominicana cada día por un rumbo peor. Yo creo que es hora de que los docentes, los técnicos, señores, los padres, los que envían a sus hijos, a esos 2 millones de niños todos los días a la escuela pública, ustedes tienen un derecho, padres y madres,
No es un regalo, no es una dádiva. El presidente, el ministro, todos los funcionarios son empleados públicos que están ahí para servirnos a nosotros. Right. Y si no lo hacen, somos nosotros los que ya tenemos que buscar otros métodos como la protesta civil, como los reclamos. Si nosotros no hacemos eso, esto no va a cambiar. Francis. Juan, mira, esta fusión del MESIP con el Ministerio de Educación. Eso no va para ningún lado. Yo quiero que tú me des tu opinión sobre, mira, lo primero es sobre que, eso. En términos académicos, el MESIP trabaja en el paradigma de lo que es la andragogía. Okay. El MINERT trabaja en el paradigma de lo que es la pedagogía. Exacto. Para tú poder fusionar al MESIP con el MINERT, tú tendrías que crear lo que se llama la metagogía. Tendrías que crear lo que se llama un enfoque metagógico. Y en la República Dominicana no se ha desarrollado el enfoque metagógico. Por otro lado, la ley orgánica de administración pública tiene varios principios. Uno de ellos es el de la racionalidad. Para tú poder justificar una fusión entre el MINERT y el MESIP, tienen que haber estudios, investigaciones, análisis de factibilidad que lo sustente. Y nosotros le pedimos al señor ministro de Administración Pública, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que nos entregara cuáles eran esos estudios, y nos dijo que no contaban con ninguna investigación, ningún estudio. Eso simplemente es parte de la sinrazón, el sinrumbo que caracteriza a la presente gestión gubernamental. No saben qué van a hacer con la educación pública, y da vergüenza que aquí hayan puesto a la educación pública en las manos menos competentes. Y les insisto en lo mismo. Pueblo dominicano, Dios nos da una sola vida. Nadie tiene derecho a arruinarle esa única vida que Dios le dio a todos ustedes. Déjense de quedarse de brazos cruzados, porque todos aquí tenemos un derecho. Esto no se ha resuelto, porque aquí, francamente, la gente está rendida. ¿Queremos salvar este país? Tenemos que salir al frente. No podemos seguir quedándonos de brazos cruzados, porque esta gente no va a mejorar nada si aquí no hay una acción cívica firme. Aquí hay una complicidad de todas las instancias que deberían estar velando por la educación pública. Y son los primeros contratistas, beneficiarios y participantes de esta debacle. Mientras 2 millones de niños viven cada día arruinando su vida sin educación, los hijos de ellos van a los mejores colegios de este país, como el mío. Así que dejémonos ya de cuentos, de historias, como decía Noam Chomsky. Basta de historias. Y es hora de que el pueblo dominicano aprenda otra vez a unirse. Para cerrar este maravilloso tema, lo dejamos 3 horas aquí. Solamente recordarle a los que nos están escuchando que la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental. No estoy de acuerdo. La educación sí es un derecho fundamental. Es un privilegio para los que tenemos mayor poder adquisitivo. Pero no debería ser. Pero no debe ser. Exactamente. Pero es un privilegio para los que tenemos mayor poder adquisitivo. Entonces nosotros debemos todo lo que tenemos mayor de poder adquisitivo, como los que no, levantarnos, porque todos vivimos la consecuencia de un país que no está siendo educado. Yo nací, mi papá tenía 61 años de edad. Pero tú escuchó, doctor. Pero óigame, todos vivimos la consecuencia. Yo le escuché. Sí, todos. Bien. Cuando yo nací, mi papá tenía 61 años de edad, era prácticamente un anciano. Y mira, a mí, ¿verdad? Eso hace muchos años. Y mi papá me decía, el idioma del futuro, en esa época no se hablaba aquí, es el inglés. Tú vas a estudiar inglés. Y yo peleaba, ¿por qué no? Pero todo depende de los padres. Y los padres, creo, con el respeto a ustedes dos, y él en eso tiene razón en el llamado, tienen muy poco interés los padres de los barrios populares en la educación de la formación. No, yo ahí difiero. Porque si tuvieran interés, un momentito, si tuvieran interés, estuvieran tirados a la calle hoy día. Tienen desconocimiento. Déjenme decirles, señores, aquí quienes están parando las escuelas no es la ADP, son los padres y las madres. Exacto. Entren a las redes sociales, le ponen candados y dicen, mis hijos no van a estudiar ahí donde no siquiera se puede ir a un baño, donde no hay nada. Yo invito a todos los dominicanos a que se hagan parte, doctor, del colectivo ciudadano por la calidad educativa. Porque nosotros somos una institución, primero, modestia aparte, especialista en educación. Y segundo, que no creemos en cuentos. Y creemos también en la cortedad de la vida. De que Dios nos da una sola vida. Y no tiene sentido dejar que un grupo de delincuentes le arruinen la vida que Dios le dio a más de 10 millones de dominicanos. Juan Valdés, experto en educación. Por eso es que él es un contertulio nuestro muy seguido. Porque el tema de la educación, sin educación y salud no hay país, simplemente. O sea, eso termina acá. Y Máximo,
llámame al director de allá, que yo tengo allá arriba, que me prepare por favor ya no es la Yola, yo voy a buscar un jet ski para irme huyendo a Puerto Rico. Gracias, Juan. Vamos a la última pausa y volvemos para el cierre del programa.